En el corazón de Canadá yace una provincia casi tan vasta como Francia, pero su población apenas llena una sola ciudad importante. Saskatchewan se extiende a lo ancho del mapa, pero cuanto más se profundiza, más desolada se vuelve. Largas carreteras atraviesan el silencio, los pueblos desaparecen sin previo aviso y la supervivencia se siente más como una prueba de resistencia que como una vida cotidiana. La geografía, el clima y la historia han dejado su huella aquí, dando forma a una tierra a la que muchos llegan pero en la que pocos permanecen. ¿Por qué un lugar tan grande alberga a tan poca gente? La respuesta se oculta en los kilómetros. Comencemos. Parte 1. La tierra que te dispersa. La primera verdad sobre Saskatchewan es que parece vasta, pero se comporta como si fuera estrecha. En el mapa parece interminable, más de 650.000 kilómetros cuadrados de tierra abierta, pero al mirar más de cerca, el espacio se reduce a estrechos corredores donde la vida es apenas asequible. La pradera se extiende al sur, el bosque boreal asciende por el centro y el norte, y luego se alza el escudo precámbrico con sus rocas y turberas. Cada zona tiene su propio precio, y la mayoría de esos precios son demasiado altos para asentarse. Por eso la gente no llena la provincia, el terreno mismo va reduciendo los límites donde se puede construir un pueblo. En la franja sur, la planicie invita a creer que es simple, pero el horizonte plano es engañoso. El suelo aquí era lo suficientemente bueno como para convertir a Saskatchewan en un granero de trigo, canola y lentejas, pero también era frágil. Las sequías se repiten a lo largo de las décadas, los vientos reducen los campos a polvo y los lagos salinos se extienden por las tierras de cultivo como cicatrices de un antiguo mar. El lago Old Waves y los lagos Kill no son regalos, son recordatorios de que esta tierra no drena correctamente. Las carreteras serpentean alrededor de los pantanos, las alcantarillas se hunden en la salmuera y los pequeños municipios descubren que cada kilómetro de grava cuesta más de lo que su población puede cubrir. Cuando el suelo es inestable y el agua impredecible, solo sobreviven los más fuertes. Por cierto, si quieres saber por qué tantas zonas de Canadá permanecen deshabitadas o conocer datos sobre la geografía del país, suscríbete. Más al norte, la ilusión de estabilidad desaparece por completo. El muskeg se extiende por el suelo del bosque, blando en verano y turbulento en primavera, y el permafrost discontinuo acecha bajo él. Una pista de aterrizaje pavimentada en junio se ondula en septiembre, mientras que los caminos forestales se deforman al derretirse la grava, convirtiéndola en una esponja. Los ingenieros pueden construir aquí, pero cada puente, cada alcantarilla, cada kilómetro de carretera se convierte en una carga permanente. No es el costo de construirlo, sino el de mantenerlo, lo que agota las cuentas. Las familias que podrían haberse quedado terminan enfrentándose al ciclo interminable de reparaciones, impuestos y desvíos, y muchas deciden que la tierra simplemente exige demasiado. El agua, que debería sustentar la vida, a menudo juega en su contra. Saskatchewan tuvo que crear el lago Diefenbaker para asegurar los embalses y los canales de riego, pero incluso con esas inversiones, el riego aún cubre solo una fracción de lo que el suelo necesita. Los cultivos dependen del cielo, y cuando falta la lluvia, los riesgos recaen sobre los agricultores que no pueden trasladar sus campos. En otras zonas, la cadena de lagos del río Kuapeye se vuelve poco profunda, cálida y se llena de algas a mediados de verano, lo que provoca mayores costos de tratamiento de aguas residuales en los pueblos pequeños y reduce los incentivos para que los nuevos residentes se establezcan. En una provincia tan seca, el agua, un elemento básico, se gestiona artificialmente, no se da por sentada, y la gente siente esa precariedad en sus facturas, en sus huertos y en su decisión de marcharse. Luego está la cuestión del clima en sí. Los inviernos con temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero no son eventos ocasionales, forman parte del ritmo de la vida. La sensación térmica puede cortar la piel expuesta en minutos. Las ventiscas borran las carreteras, dejando aisladas a comunidades enteras hasta que llegan las máquinas quitanieves. Cuando finalmente llega la primavera, inunda las carreteras y restringe el tráfico durante semanas, y para cuando las cuadrillas pueden volver a trabajar, el tiempo para la construcción ya es muy corto. Incluso los veranos se resisten a ser suaves. Las granizadas arrasan los campos, los derechos destruyen silos y graneros, y los tornados atraviesan la pradera. Para las familias que tienen que hacer malabarismos con las hipotecas y los seguros, estos desastres no son historias, sino partidas presupuestarias que se vuelven más pesadas cada año. La planicie de Saskatchewan también se convierte en un impuesto oculto. Cada asentamiento está distante, por lo que los servicios públicos se extienden a través de vastas extensiones. Una tubería de agua o un cable de fibra óptica que abastecería a miles de personas en Ontario podría servir aquí solo a unos pocos, y aún así, debe limpiarse con arena en invierno, patrullarse en verano y repavimentarse cuando las heladas lo deterioran. Por eso, la frase, casa barata, vida cara, cobra más sentido aquí que en ningún otro lugar.
Un pueblo pequeño puede ofrecer propiedades asequibles, pero las facturas de calefacción, transporte y mantenimiento constante pronto anulan la ventaja. Para muchas familias, el costo de quedarse supera el ahorro que supone vivir allí y la partida se vuelve inevitable. La historia muestra lo que sucede cuando la geografía dicta el destino. Durante décadas, los pueblos de Saskatchewan crecieron alrededor de elevadores de madera, cuyas torres eran los hitos de la pradera. Pero cuando se desmantelaron las líneas ferroviarias secundarias a finales del siglo XX, esos elevadores se derrumbaron uno a uno, y con ellos los pueblos que dependían de los suministros de grano. La Transcanadiense, la Yellowhead y la Carretera 11 se convirtieron en las arterias vitales, transportando casi todo lo que se mueve. Fuera de esas vías principales, se extendió el silencio. Escuelas abandonadas, calles principales vacías y tiendas cerradas se convirtieron en la herencia de comunidades que alguna vez creyeron que la tierra las sostendría. La historia de Saskatchewan no es de fracaso, sino de aritmética. Una vasta provincia donde el clima, el agua y la distancia multiplican los costos hasta que la gente se agrupa en las únicas zonas que siguen siendo viables. Regina y Saskatoon perduran no porque escaparan a la lógica de la tierra, sino porque concentraron suficientes servicios y salarios para resistirla. En todas partes, el patrón es el mismo. El suelo, el agua y el clima reducen el mapa hasta que solo quedan estrechas franjas de asentamientos. Por eso, cuando los foráneos preguntan por qué tan pocos viven aquí, la respuesta no está escrita en la cultura ni en la ambición, sino en las frías cifras de la tierra misma. Parte 2. Personas, caminos y la división entre las praderas y el norte. La historia de quién se queda y quién se va de Saskatchewan comienza con un simple mapa de la población. La mayoría se asienta a lo largo de 3 ejes principales donde aún convergen el transporte y los salarios: la Transcanadiense, la Yellowhead y el corredor Regina-Saskatoon. Más allá de estas líneas, el mapa se dispersa rápidamente hasta que los nombres en el mapa superan en número a las luces de los porches al anochecer. 2 ciudades medianas concentran gran parte de la actividad de la provincia, atrayendo a estudiantes, enfermeros, soldadores y recién llegados a un circuito cerrado de clínicas, campus y nóminas. Este patrón no es un misterio cultural, sino el dinamismo de los servicios, donde un niño puede ir al médico sin carreteras invernales y un padre puede cambiar de trabajo sin mudarse de casa, un hogar con raíces. Donde estos servicios básicos se desmoronan, el camión de mudanzas se convierte en parte del paisaje. Los pueblos agrícolas alguna vez unieron los kilómetros despoblados con elevadores de granos, pistas de patinaje y escuelas, pero la silenciosa revolución agrícola deshizo su tejido. La maquinaria más grande ocupó espacios más grandes y requirió menos mano de obra, por lo que la clientela matutina del café se redujo a una sola mesa y la tienda de repuestos de automóviles sobrevivía más por la memoria colectiva que por el margen de ganancia. Los distritos escolares se fusionaron, los autobuses se hicieron más largos y el pequeño hospital perdió la maternidad un año y urgencias al siguiente, no porque nadie lo deseara, sino porque cubrir un turno de noche para un puñado de pacientes es un problema matemático que vence a la compasión. Cuando cerró el ramal ferroviario, el último argumento local para quedarse también perdió su razón de ser. Un niño que crece viendo a sus padres conducir una hora para comprar víveres aprende la verdad antes de abrir la primera maleta. Los jóvenes buscan ascensos, y los peldaños son cortos fuera del cinturón urbano. Un joven electricista puede encontrar su primer trabajo cerca de casa, pero el siguiente aumento está en un taller a 2 horas de distancia, y el puesto de supervisor está en Calgary o Edmonton, no porque Alberta sea más amable, sino porque los jóvenes profesionales alimentan las oportunidades de ascenso y aquí escasean. La misma trayectoria impulsa a enfermeras, maestros e ingenieros hacia lugares donde existen varios departamentos, donde cambiar de equipo no requiere vender la casa, donde se puede acceder a las redes profesionales a pie en lugar de en avión. Las familias se aferran a sus hogares todo lo que pueden hasta que una solicitud se concreta, un contrato de arrendamiento se firma y una despedida en la pista de hielo se convierte en un asiento permanentemente vacío. La inmigración debería ser el gran contrapeso de la provincia, y para Saskatoon y Regina a menudo lo es, pero los centros más pequeños luchan por transformar la llegada en permanencia. Las clases de idiomas se imparten 2 veces por semana en lugar de diariamente. El cuidado infantil es una lista de espera, no un plan. Las viviendas en alquiler son más viejas, más frías y más caras de calefaccionar de lo que sugiere el precio de venta, y los salarios en una sola gran empresa dejan poco margen para ascender. Cuando llega el primer invierno y el horario de autobuses se vuelve un enigma, la perspectiva cambia de la esperanza a la logística. Una segunda mudanza dentro de Canadá ofrece más de una escuela, más de un turno, más de un futuro. Los hogares toman decisiones racionales en un país que penaliza los márgenes reducidos. Más al norte, la situación se complica. Las comunidades se asientan al borde de la roca y el agua, donde los caminos invernales marcan el ritmo del invierno.
Una helada intensa no es solo un fenómeno meteorológico, sino también un problema para la infraestructura. Un enero demasiado cálido puede arruinar una temporada de entregas. Una ola de frío demasiado tardía puede dejar los alimentos varados en la pista de aterrizaje equivocada. Los vuelos de evacuación médica se convierten en el sistema de ambulancias porque nunca se construyó una carretera, y los precios de los alimentos se disparan como leña porque cada caja se transporta por avión. La vida continúa con esfuerzo y destreza, pero el costo de cada día es mayor que el salario que un joven puede esperar, por lo que muchos se dirigen al sur en cuanto tienen la primera oportunidad, prometiendo regresar y volviendo principalmente para las fiestas y los funerales. El peso de la distancia no necesita discursos, se acumula en el precio de la leche y en las horas de oscuridad de un vuelo en avioneta. Tratados numerados cruzan la pradera y el bosque como viejos ríos, y cada mina, presa y carretera que los ignora sufre un retraso que ningún cronograma puede solucionar. Donde se respetan los acuerdos y la equidad es real, un campamento puede convertirse en una carrera profesional y un programa de capacitación en un camino de regreso a casa. Donde la consulta es un mero trámite, la confianza se desvanece y las nóminas se trasladan de un lugar a otro sin construir pueblos. En una provincia que depende de los recursos, esto no es una anécdota, es la diferencia entre trabajadores que rotan constantemente y buscan su futuro en otro lugar y residentes que echan raíces en sus familias donde nacieron. La imagen cotidiana de Saskatchewan desde fuera aún se basa en el cliché de un lugar llano y frío sin nada que hacer, pero la realidad no es el aburrimiento, sino la logística. Noches de hockey, festivales de violín, pagou-wops y rodeos siguen llenando los calendarios. La cultura es persistente en lugares que han aprendido a sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Lo que merma la población no es la falta de historias, sino la distancia entre las historias y los servicios que las sustentan. Cuando una sala de urgencias cierra a medianoche y la siguiente está a 2 horas en coche a través de una ventisca, la poesía pierde ante la aritmética. Cuando el último mecánico del pueblo se jubila y la cita más próxima es el jueves siguiente en la ciudad, la lealtad se ve superada por los horarios. Cuando una familia necesita internet de banda ancha fiable para que un adolescente haga sus tareas y la única opción es conexión satelital en un tejado azotado por el viento, la ambición se ve superada por la señal. La vivienda parece ser una excepción. Los precios fuera de la ciudad parecen asequibles en comparación con Toronto o Vancouver, y sobre el papel una familia puede comprar un espacio impensable en cualquier otro lugar. La trampa se revela con los gastos mensuales que llegan con la primera ola de frío. Las facturas de la calefacción se disparan, los vehículos se vuelven imprescindibles y se multiplican, el seguro se ajusta a los largos desplazamientos por carreteras invernales, y los impuestos sobre la propiedad deben cubrir una infraestructura que da servicio a una fracción de las direcciones que se encuentran en provincias más densamente pobladas. La ganga inicial se convierte en una presión presupuestaria, y la misma familia que pensaba que se había librado de la presión descubre un nuevo tipo de estrangulamiento medido en kilómetros en lugar de alquiler. Las casas baratas no pueden ocultar el precio de una vida dispersa. A esto se suman los ciclos de auge y recesión del petróleo, la potasa y el uranio. Cuando los precios se disparan, las habitaciones de hotel se llenan, las camionetas llenan los moteles de los pueblos pequeños y se agotan las tartas en todos los restaurantes. Cuando el mercado cambia, desaparecen los turnos, los contratistas se dispersan y los lugareños se quedan con alquileres más altos, un sistema de agua deficiente y una base impositiva que se ha desplazado hacia el oeste. Los campamentos y las rotaciones mueven los ingresos sin necesariamente generarlos. Un buen año puede alcanzar para pagar un camión, rara vez sirve para construir una escuela. El resultado es una población que aprende a desconfiar del crecimiento, ahorra discretamente y vigila la carretera incluso cuando los estantes están llenos. Los sistemas públicos reflejan estas decisiones de forma inmediata para las familias. Los distritos escolares cierran edificios con baja matrícula, lo que alarga los viajes en autobús hasta que la jornada escolar transcurre en la oscuridad. Las regiones sanitarias concentran a los especialistas en la ciudad, lo que convierte problemas manejables en campañas logísticas. La policía se extiende por largos distritos donde el tiempo de respuesta depende tanto de la geografía como del personal. Nada de esto es malintencionado, todo es predecible en un lugar donde cada kilómetro de servicio debe ser pagado por muy pocos. Una provincia con forma de largo corredor enseña lecciones difíciles sobre donde pueden vivir una enfermera, un mecánico y un profesor de música a 20 minutos de distancia unos de otros. Las familias que necesitan ese triángulo terminan mudándose a sus esquinas. Parte 3. Trabajo, salarios y la aritmética de la distancia. La forma más sencilla de comprender la economía de Saskatchewan es imaginar un camión de grano al borde de una carretera larga y desierta. El conductor carga un valioso producto de un campo que se extiende hasta el horizonte y luego pasa el resto del día pagando para transportarlo a través de la distancia.
Esa es la provincia en una sola imagen, riqueza creada por el espacio y castigada por el costo de cruzarlo. El trigo, la canola, la cebada, las lentejas, los guisantes y el ganado se forjaron una reputación mundial, pero todos ellos tienen precios elevados en los mercados internacionales, donde los márgenes son reducidos y a los compradores les resulta indiferente la distancia entre la finca y el puerto. Cuando un año seco reduce las cosechas, cuando el diésel sube, cuando el fertilizante se duplica, el colchón financiero que permite a las familias permanecer en sus hogares desaparece. La respuesta suele ser la escala. Una finca crece hasta convertirse en 2 en 4, la maquinaria se expande, el software mapea cada hectárea y la nómina que antes sustentaba un restaurante, una pista de patinaje y una ferretería se reduce a un equipo compacto que repara más con menos personal. La tierra sigue produciendo, pero cada nueva eficiencia elimina silenciosamente otra razón de ser para un pueblo. El patrón se repite en las industrias pesadas que parecen ofrecer una vía de escape. La potasa se extiende bajo el centro de la provincia como una promesa inagotable, y las minas alrededor de Saskatoon, Lanigan, Allan y Rocambille extraen millones de toneladas que fertilizan suelos en todo el mundo. Sin embargo, la misma escala que hace que la potasa sea decisiva también la vuelve implacable en la reducción de costos. La automatización reduce la cantidad de personal por tonelada. Los contratistas especializados trabajan por turnos de 2 semanas. Las compras se realizan en oficinas remotas y los ingenieros mejor pagados pueden vivir en ciudades con escuelas más grandes e inviernos más cortos. Las regalías financian los presupuestos, pero la nómina se va en avión. Un campamento construido para transportar mineral no es un pueblo construido para criar hijos, y la distancia entre esas dos realidades es el espacio donde la gente elige quedarse o irse. Más al norte, el uranio en la cuenca de Athabasca ofrece algunos de los salarios más altos de la minería canadiense. Cigar Lake y MC Arthur River han pagado hipotecas y enviado estudiantes a universidades, pero los empleos llegan y se van en avión. El sistema de vuelos charter es una solución logística brillante para un paisaje inhóspito, pero una estrategia deficiente para el desarrollo urbano por las mismas razones. Los trabajadores que pasan 2 semanas trabajando y 2 semanas libres suelen elegir vivir cerca de los mejores hospitales, los mejores aeropuertos, los comercios más confiables y la mayor variedad de escuelas. Esa tendencia apunta hacia el sur o fuera de la provincia, no hacia la turbera. Si una mina se detiene por una caída del mercado, el impacto recae en las pistas de aterrizaje del norte y en las cocinas de los hoteles, que nunca fueron lo suficientemente grandes como para amortiguar el ciclo. El petróleo y el gas a lo largo de la frontera con Alberta siguen el mismo ritmo de auge y caída en Lloydminster, Kindersley y Estevan. En un momento de auge, las camionetas llenan los estacionamientos de los moteles, los soldadores trabajan hasta tarde y los cafés se quedan sin huevos antes del mediodía. Cuando los precios bajan, proliferan los carteles de «se alquila», los presupuestos municipales se resienten del rápido deterioro de las carreteras y los sistemas de agua, y los propietarios que subieron los alquileres a los trabajadores itinerantes se enfrentan a meses sin inquilinos. Las familias cuyos planes dependen de turnos estables aprenden a desconfiar del crecimiento, y los jóvenes que vieron cómo su ciudad se duplicaba en 3 años la ven reducirse a la mitad en 1. Un lugar que enseña a sus hijos a no contar con la prosperidad es un lugar que siembra la migración en cada aula. Si la agricultura y los recursos son la columna vertebral, la industria procesadora debería ser el motor que mantiene a la gente en sus lugares de trabajo, pero los núcleos que podrían enriquecer las carreras profesionales siguen siendo escasos. Una planta procesadora de canola o una línea de envasado de carne pueden asegurar docenas o cientos de empleos, pero el ecosistema que impulsa los ascensos y la especialización a mitad de carrera, proveedores, ID, centros de formación, empresas auxiliares, sigue siendo poco desarrollado fuera de las 2 ciudades principales. Un mecánico industrial puede trabajar, pero puede que tenga que irse para progresar. Un científico de alimentos puede empezar, pero puede que necesite Toronto o Calgary para desarrollarse profesionalmente. La consecuencia es una provincia que forma talento de calidad y luego lo envía a mercados laborales más grandes que pueden ofrecer variedad sin necesidad de una mudanza constante. Cada título otorgado en un centro pequeño corre el riesgo de convertirse en un boleto de salida, porque el siguiente nivel no está en la misma ciudad. Por cierto, si quieres saber por qué tantas zonas de Canadá permanecen despobladas o conocer datos sobre la geografía del país, suscríbete o dale a me gusta. Todo esto sería soportable si los costos fijos de la distancia fueran moderados, pero la aritmética de una infraestructura tan dispersa es implacable. Un municipio que mantiene cientos de kilómetros de carreteras para unos pocos miles de habitantes debe financiar grava, motoniveladoras, alcantarillas, puentes, remoción de nieve y control de polvo con una base impositiva equivalente a la de un solo barrio en una provincia más grande. Una tormenta puede agotar el presupuesto anual.
El deshielo primaveral puede convertir los acarreos en desvíos que añaden horas extras al trabajo básico. Cuando se necesita una nueva planta de tratamiento de agua, el precio parece normal en la licitación, pero resulta exorbitante para cada hogar en la factura mensual. La calefacción es indispensable en enero, por lo que el gas natural, la electricidad y las reparaciones del hogar conllevan su propio recargo invernal. Lo que parece asequible en un anuncio inmobiliario se convierte en un gasto excesivo en la hoja de cálculo familiar con la primera ola de frío. La logística añade otro costo invisible que la gente siente más de lo que ve. Cuando las líneas principales de ferrocarril están congestionadas y las secundarias desaparecen, una semana extra en el transporte de grano o la recepción de piezas repercute en toda la temporada. Las ferreterías acumulan inventario no solo para cubrir la demanda, sino también para prevenir retrasos en los trenes. Los alimentos llegan con diésel incorporado a la fruta y la harina. Los equipos de construcción planifican sus jornadas teniendo en cuenta los límites de carga por eje y las heladas, y luego pagan horas extra para ponerse al día en un verano corto. Las empresas que prosperarían con plazos de entrega ajustados en regiones densamente pobladas aprenden a gestionar su flujo de caja en función del tiempo y la distancia. Algunas lo logran, otras simplemente cierran sin hacer ruido. Se pierden empleos por razones que nunca se explican. Se suponía que el servicio digital democratizaría el acceso a la conexión, y en cierta medida lo ha hecho, pero el ancho de banda solo reduce las barreras geográficas cuando es rápido y asequible. Los corredores cercanos a las carreteras 1, 16 y 11 disfrutan cada vez más de una buena conexión de fibra óptica, mientras que muchas aldeas todavía instalan antenas parabólicas en los tejados y se ven obligadas a soportar las tormentas de nieve. Una clínica puede realizar videollamadas con un especialista, pero no cuando la señal es inestable. Una escuela secundaria puede transmitir clases en línea, pero no cuando los límites de ancho de banda estrangulan un hogar para la tercera semana del mes. El trabajo remoto puede generar ingresos, pero los empleadores que exigen conexiones permanentes filtran discretamente a los solicitantes por código postal. El resultado es una versión atenuada del antiguo problema de las carreteras. Los servicios se concentran donde hay fiabilidad y escasean donde fallan, y las familias que pueden aspirar a la certeza lo hacen. A nivel familiar, la historia se reduce a una sola decisión mensual. Es mejor la vida que podemos permitirnos aquí, con carreteras que mantener, coches que calentar y kilómetros que recorrer para cada servicio, que la vida que podríamos permitirnos allá, con un alquiler o una hipoteca que nos da menos espacio pero mayor densidad de apoyo. Los salarios medios suelen ser inferiores a los de Alberta y Columbia Británica, pero los gastos de invierno borran la diferencia rápidamente. El seguro refleja el riesgo de granizo y de las carreteras. Es común tener dos vehículos porque una avería puede convertirse en una crisis. Los padres miden la ruta del autobús escolar no en kilómetros, sino en horas de luz y deberes perdidos. La frase, "nadie vive en Saskatchewan", no refleja la realidad de que cientos de miles de personas sí viven allí. Lo que refleja, aunque de forma deficiente, es la presión constante que empuja a cualquiera que viva al margen hacia lugares donde la vida cotidiana requiere menos esfuerzo diario. Los pequeños empresarios son los primeros en sentir esa presión y los últimos en hablar de ella. Un mecánico en un pueblo de 800 habitantes no puede comprar el costoso equipo de diagnóstico que requieren los vehículos modernos y aún así ofrecer reparaciones a buen precio. Un panadero que paga más por la harina, el transporte y la calefacción debe cobrar más por el pan que una cadena de supermercados de la ciudad que compra por vagones de tren. Una farmacia que pide medicamentos esenciales mantiene inventario para cubrir los cierres invernales sin saber cuándo la carretera quedará cubierta de nieve. Individualmente, cada decisión es heroica. Colectivamente, limitan lo que una comunidad puede ofrecer para retener a sus jóvenes. Los padres no se van porque les desagraden sus vecinos, se van porque, según los cálculos, el futuro es más corto aquí. Parte 4. Regina, Saskatoon y la gravedad que vacía el mapa. El centro de Saskatchewan alberga dos pilares que impiden que la provincia se pierda por completo en la distancia. Regina y Saskatoon atraen a la gente como los lagos profundos atraen el viento, estabilizándolo, moldeándolo y absorbiendo el calor del aire. Una enfermera puede cambiar de departamento sin cambiar de ciudad, un soldador puede cambiar de taller sin cambiar de escuela, un recién llegado puede encontrar clases de idiomas, guardería y una ruta de autobús que llega cuando el tiempo lo permite. La prueba misma de que la vida puede ser normal aquí se concentra donde estos pilares son más fuertes. El resto del mapa siente la atracción como un lento drenaje. Esa gravedad no es una casualidad, es una respuesta. Cuando las salas de urgencias en pueblos pequeños pierden la cobertura nocturna, las ambulancias se dirigen a centros más grandes. Cuando cierran las maternidades, las familias deciden que el próximo hijo nazca cerca de una UCI. Cuando una escuela no puede contratar a un especialista en francés o matemáticas, los padres deciden que ir al colegio ya no es solo un trayecto, sino un riesgo.
Cada consolidación resuelve un problema de personal y crea uno de asentamientos. Las ciudades se vuelven más seguras, el campo se dispersa y el círculo se estrecha. La gente no abandona la red rural, se dirige hacia el único lugar donde aún se superponen los sistemas esenciales. Las instituciones públicas han hecho mucho, aunque muchos lo desconocen, para mantener viva esa superposición. Las empresas estatales extendieron líneas de electricidad, gas y teléfono por toda una provincia que el capital privado habría considerado inviable. Más tarde, desplegaron fibra óptica por corredores que no tendrían sentido en una hoja de cálculo. Los ministerios integraron pequeños hospitales en sistemas regionales para evitar el declive de la calidad. Los municipios extendieron los presupuestos para la nieve durante inviernos que llevarían a la quiebra a lugares más densamente poblados. Sin embargo, el ancho de banda es limitado en un gobierno del tamaño de una ciudad mediana que administra un territorio mayor que Francia. 1,5 kilómetros de carretera agrietada en la pradera tiene la misma longitud que en cualquier otro lugar, pero representa una proporción mucho mayor de la base impositiva. La ambición es provincial, el presupuesto, local. La política de inmigración pone de manifiesto la misma desproporción de escala. El programa de nominación provincial puede dirigir a los trabajadores calificados hacia donde se necesitan, y en Saskatoon y Regina los resultados son visibles en cada barrio. Los centros más pequeños reciben a los recién llegados con verdadera calidez, pero la retención depende de un conjunto de factores difícil de reunir en mercados laborales con escasez de mano de obra. Un trabajo por sí solo no basta cuando las plazas en guarderías son escasas, las viviendas de alquiler pierden calefacción y la única clase de inglés como segunda lengua se reúne 2 veces por semana en un aula prestada. Las mejores intenciones flaquean ante el primer invierno y la segunda búsqueda de empleo. Establecerse no es simplemente un escritorio y un cartel de bienvenida, es una red que debe tejerse lo suficientemente fuerte como para sostener una semana en la que todo sale mal. Las fracturas sociales transitan por los mismos pasillos que transportan mercancías. Las plazas en centros de tratamiento de adicciones no se multiplican al ritmo de la necesidad. Los albergues diseñados para el otoño se enfrentan a noches de enero que deberían formar parte de los planes de contingencia. Las rutas de trata de personas bordean la transcanadiense y la Yellowhead, convirtiendo los moteles en espacios disputados y los callejones del centro en advertencias susurradas entre amigos. Nada de esto es exclusivo de Saskatchewan. Aquí todo es menos indulgente, porque el frío magnifica los errores y la distancia alarga los tiempos de respuesta. Cuando los titulares tachan a una ciudad de insegura, una década de trabajo meticuloso puede deshacerse en una temporada, y las decisiones migratorias vuelven a inclinarse hacia lugares más grandes, cálidos o simplemente diferentes. El turismo ofrece un espejo que halaga sin alimentar. Cypress Hills, más alta que cualquier punto entre las Rocosas y Labrador, se alza en suaves ondulaciones repletas de pinos lodgepole y prados repentinos. El Parque Nacional Grasslands resplandece bajo una oscuridad que hace que la Vía Láctea parezca casi tangible. Las dunas de arena de Athabasca se extienden como un espejismo sobre el agua fría. Son verdaderos tesoros que atraen visitantes transformados por ellos. Luego, todos regresan a casa. La belleza estacional no financia una planta de tratamiento de agua ni un nuevo profesor de matemáticas de 7º grado. Un pueblo de postal no es una estrategia demográfica viable cuando la temporada es corta y el camino de acceso es largo. Si se quiere rediseñar el mapa con personas en lugar de líneas, la primera palanca no es el romanticismo, sino lo concreto. Convertir algunos corredores estratégicos en verdaderas vías transitables todo el año tendría un impacto que iría mucho más allá del tiempo de viaje. Unas superficies seguras reducen las demoras de las ambulancias, disminuyen el mantenimiento por congelación y reducen el sobrecoste invernal en cada entrega. Un puente que nunca cierra no es solo una realidad de la ingeniería, es la razón por la que una panadería puede prometer abrir cada mañana. Cuando el coste de la incertidumbre disminuye, los pequeños negocios dejan de incluir el miedo en el precio de cada pan, cada cita, cada factura. Así es como una calle principal mantiene las luces encendidas después de las 8. La segunda estrategia consiste en construir estructuras flexibles en lugar de aisladas. Una sola planta procesadora de canola es un comienzo, un amplio sector de procesamiento agrícola, mantenimiento de equipos, empaquetado y análisis representa el futuro. El crecimiento profesional a mitad de carrera proviene de clústeres que pueden absorber contratiempos y facilitar la circulación del talento. Los centros de capacitación deben estar ubicados cerca de empleadores reales con horarios coordinados, programas de aprendizaje y transferencia de créditos que se mantengan incluso al cambiar de lugar de trabajo. Las subvenciones puntuales generan inauguraciones, los ecosistemas crean razones para tener hijos. En una provincia que exporta materias primas, la única estrategia demográfica sostenible es concentrar la mayor parte del refinamiento, el diseño y el mantenimiento dentro de sus fronteras.
Una tercera estrategia es sumamente práctica: agrupar los servicios básicos. En las ciudades objetivo, modernizar las viviendas para la retención de calor, mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado para que sean confiables a nivel de ciudad e implementar fibra óptica que no se interrumpa durante una tormenta, todo como un paquete integral en lugar de una secuencia que propicia el fracaso. Los hogares no toman decisiones basándose en promedios teóricos, deciden considerando la peor semana del año. Si el refrigerador se mantiene frío, el grifo no se desperdicia y la videoconsulta con el especialista no se cancela, la peor semana se vuelve soportable. Ese es el límite entre lo barato pero difícil y lo suficientemente asequible como para quedarse. Nada de esto puede funcionar a gran escala sin el liderazgo indígena como artífice, no como receptor. La participación accionaria en los proyectos, las normas de contratación que fortalecen la capacidad empresarial y los programas de capacitación gestionados en el norte transforman las rotaciones en residencias. La distribución predecible de los ingresos convierte la extracción en un presupuesto municipal, no en un titular. Las comunidades que han soportado las mayores distancias y los inviernos más crudos saben que inversiones fracasan a 30 grados bajo cero. Su gobernanza no es un permiso, es el mapa que el resto de la provincia necesita para dejar de repetir costosos errores.